El gobierno de Irán está fallando a su gente, la moneda está en caída libre, la ira pública está desbordándose, pero debajo de los titulares hay algo mucho más explosivo. Se está quedando sin agua. Una crisis que podría llevar al régimen más allá del punto de no retorno. Teherán, una ciudad de 15 millones de habitantes, se enfrenta a lo impensable, ya que las llaves de agua están a solo días de quedarse secas. La capital de Irán se enfrenta al día cero, el momento en que el agua deja de fluir. No en un solo vecindario, no por unas horas, sino en toda la ciudad. Esto ya no es una advertencia, es una cuenta regresiva. Ya está sucediendo, las señales son claras. Se ha reducido la presión del agua, ha comenzado el racionamiento y los funcionarios hablan abiertamente sobre medidas más severas. Si los cielos no traen lluvia, una de esas medidas, de la que hablaremos más adelante, significaría romper tradiciones que muchos iraníes consideran sagradas, incluso como traiciones a sus antepasados. Sin embargo, la elección puede ser inevitable en este momento. Los expertos advirtieron que solo tenemos unos pocos días, tal vez semanas antes. Una ciudad de 1000 años que sobrevivió a invasiones mongolas, ocupaciones extranjeras y terremotos, colapsa bajo el peso de su propia crisis de agua. Directamente dicho, la situación es mala y desafortunadamente, la lucha de Teherán es solo parte de una historia más grande. Lo que comenzó como casos aislados de escasez de agua, ahora ha empeorado hasta convertirse en un desastre desbordado que amenaza con acabar con toda la nación. En todo Irán, más de la mitad de la población, alrededor de 50 millones de personas repartidas en más de 20 provincias, ahora están viviendo estas condiciones horribles, todos los días. En muchos pueblos, las llaves del agua apenas funcionan unas pocas horas al día, o a veces solo unos días a la semana, dejando a las familias tener que planear sus vidas alrededor de los raros momentos en que hay agua. En Juzestán, la crisis comienza antes del amanecer. Las familias hacen fila en la oscuridad para los camiones cisterna, esperando llenar sus recipientes antes de que se acabe el suministro. Los niños faltan a la escuela para cargar cubetas, mientras los padres racionan sorbos de agua para los enfermos y los ancianos. Más al este, en Sistán, Baluchistán y Hormozgán, la historia es de abandono. Los pozos se han secado por completo y casi un tercio de las familias rurales han huido de sus pueblos en busca de agua. En otros lugares, lo que antes eran comunidades unidas ahora están dispersas, dejando atrás casas vacías y campos en silencio. Este patrón se repite en Kermán, Fars, Isfahán y Jorazán Razaví. Los hospitales cancelan cirugías porque no pueden esterilizar el equipo. Estallan protestas cuando los ríos son desviados o robados, lo que provoca enojo en los pueblos que se sienten traicionados. Incluso los mercados negros prosperan, vendiendo agua a precios que muchos no pueden pagar. Cada provincia añade otra capa al desastre que se desarrolla y juntas pintan el panorama de una nación que ya vive en el colapso. Esta sed generalizada no es solo una dificultad, es una señal de advertencia temprana, indica la cercanía del día cero. Si nada cambia, la capital podría convertirse en una ciudad fantasma de 15 millones de almas desesperadas. Un lugar donde la supervivencia no depende de la tradición o el poder, sino de la simple pregunta de si el agua todavía fluye. Entonces, ¿de dónde viene una frase como día cero? No es solo un titular, es el término técnico que los funcionarios iraníes y los científicos del agua usan a puerta cerrada. Marca el día en que las llaves de agua en Teherán dejan de funcionar por completo y millones de personas despiertan en silencio. Sin agua para beber, sin agua para cocinar, sin agua para lavar el polvo que se pega a cada superficie. Una ciudad que alguna vez latió con vida, de repente se sentiría vacía, despojada de las cosas más básicas que la mantenían viva. Para todos los efectos prácticos, sería un evento apocalíptico, y cuando ese día llegue, lo cual podría pasar en cualquier momento, la capital colapsará. El primer impacto golpearía a los hospitales, se cancelarían las cirugías, el equipo quedaría sin esterilizar y los pacientes serían rechazados. Los bomberos se quedarían impotentes mientras las llamas se esparcen por casas y negocios, sin poder hacer nada para combatirlas. Sin agua en sus mangueras, las familias se reunirían alrededor de lavabos vacíos, escuchando cómo las tuberías gimen sin nada dentro de ellas. En las calles, la desesperación se apoderaría de todos. La gente correría tras los camiones cisterna con recipientes vacíos, las multitudes crecerían, los ánimos se encenderían y estallarían peleas por unos cuantos litros. Los mercados colapsarían mientras la comida se echara a perder, y enfermedades como el cólera y la fiebre tifoidea se propagarían rápidamente a través de manos sucias y superficies sin lavar. Antes de que te des cuenta, los vecindarios empezarían a vaciarse, las familias empacarían lo poco que tienen y se irían, buscando lugares donde todavía fluya el agua. La capital, que alguna vez fue el corazón palpitante de Irán, empezaría a parecer una ciudad fantasma. Las calles que antes llevaban el ritmo de la vida diaria resonarían con silencio, interrumpidos solo por el sonido de la gente. Dejando este escenario, el día cero no es una pesadilla lejana. Es el punto de quiebre donde una ciudad moderna se vuelve inhabitable,
donde la supervivencia misma se convierte en una lucha diaria. Por eso es importante la cuenta regresiva hacia ese momento. Por eso, llegar a ese día significaría el desmoronamiento de todo lo que Teherán ha representado. Y aquí radica la cruel ironía. Teherán es más vulnerable que cualquier otro lugar. Es una ciudad enorme, llena de gente, y depende del agua que viene de montañas y lagos lejanos. Es la peor ciudad posible en Irán para que llegue el día cero. Sin embargo, es la capital, el corazón del país, y sus días ya están contados. Y oye, mientras hablamos de una capital de 15 millones de personas que podría convertirse en una ciudad fantasma de la noche a la mañana, no dejes que eso nos pase aquí. Si no aplastas ese botón de suscribirte ahora mismo, un día podrías despertar, encender YouTube y pensar, espera, ¿qué pasó con ese canal? Ese que me advirtió que Teherán estaba a punto de llegar al día cero. ¡Puf! Desaparecido de tu feed igual que el agua en esos embalses, así que sálvate de ese tipo de desilusión. Dale a suscribirte, activa la campanita y mantente atento para que podamos seguir cada gota de esta crisis juntos. Para entender realmente cómo la mitad del país, y ahora su capital, llegó a este punto crítico, tenemos que mirar hacia atrás. Esta crisis no apareció de la noche a la mañana, no comenzó con una sola sequía o una sola presa rota. Lo que vemos hoy es el resultado de décadas de deterioro lento, una acumulación de problemas que crecieron silenciosamente hasta que finalmente empujaron al sistema más allá de sus límites. Ahora, todas esas presiones están chocando al mismo tiempo. El primer y más claro factor es el clima. Ahora, Irán siempre ha oscilado entre años húmedos y años secos, y la gente está acostumbrada a ese ritmo. Pero las sequías de los últimos años han sido más calurosas, más largas y mucho más severas de lo que cualquiera esperaba. Este año marca el 6º año consecutivo de sequía extrema en todo el país. Debido a eso, los principales embalses de Teherán han bajado a niveles críticamente bajos. Muchos están en un solo dígito, con un promedio de alrededor de 5 incluso, después de lluvias recientes menores, lo que sigue siendo el nivel más bajo en 60 años. Esta caída sigue a una disminución constante, con la precipitación bajando aproximadamente 1 milímetro cada año, desde los años 90 sumando en total 30 milímetros menos, mientras las temperaturas suben el doble de rápido que el promedio global, en algunos lugares hasta 4 grados por década, la evaporación roba aún más, con algunos embalses perdiendo 2 metros de altura cada año. Las lluvias recientes a principios de diciembre, el primer mes de otoño, dieron un pequeño impulso a los niveles alrededor de Teherán, llevando a algunos como Latian a menos de 10 aún así. Están lejos de recuperarse. Lluvias breves como las del 10 y 11 de diciembre apenas hicieron diferencia, y las precipitaciones de otoño 89 por debajo de lo normal. Por mucho que esas lluvias parecieran un alivio, no fueron ni de cerca suficientes para volver a llenar los sedientos embalses de la ciudad. Esas temperaturas en aumento empeoran aún más la escasez. La poca lluvia que cae, e incluso la nieve que se derrite, desaparecen más rápido debido a una evaporación más intensa. Las montañas que antes le daban a Teherán un flujo constante de agua de deshielo también están fallando. El manto de nieve en las cordilleras de Alborz y Zagros se reduce año tras año. Ahora el agua de deshielo llega en ráfagas cortas e impredecibles, a menudo demasiado poca y demasiado tarde para ayudar. A medida que las fuentes naturales disminuyen, la demanda de agua solo crece, y esas temperaturas en aumento no se detienen en las montañas. Las olas de calor ahora llegan antes en el año y duran más tiempo, aumentando la demanda mientras la oferta disminuye. Ese calor también cobra vidas, con 1.700 muertes al año por esa causa, 5 veces más que en climas similares en otros lugares. La demanda aumenta aún más, debido a que la población se ha más que duplicado desde la revolución, pasando de 34 millones a más de 93 millones, impulsado por políticas que fomentan el crecimiento sin aumentar el suministro. Esto crea una catástrofe, como la que estamos viendo desarrollarse en el terreno. Sería tentador decir que esta crisis surgió de la nada, pero los científicos han estado advirtiendo durante décadas que el cambio climático traería este tipo de extremos. Sin embargo, siendo justos, incluso ellos se sorprendieron por la rapidez con la que llegó a la puerta de Teherán. Al final, el cambio climático no creó los problemas de agua de Irán por sí solo. El sistema de agua del país ya era débil, pero el cambio climático ha convertido cada debilidad en un punto de quiebre. Lo que antes podría haber sido manejable, ahora se ha convertido en una crisis a gran escala. Como si los problemas de Teherán en la superficie no fueran suficientes, otra crisis se está desarrollando bajo la ciudad. El agua subterránea, que antes era una reserva oculta para emergencias, se ha agotado más rápido de lo que la naturaleza puede reponerla. Los agricultores, las fábricas e incluso las agencias gubernamentales han excavado pozos ilegales, extrayendo tanta agua que los acuíferos quedan vacíos, sin nada que sostenga el suelo. Arriba, la tierra comienza a colapsar. En algunos distritos, el suelo se hunde entre 31 y 40 centímetros cada año, las carreteras se doblan, las tuberías se rompen, los edificios se inclinan y se agrietan. Barrios enteros están siendo tragados mientras la tierra se hunde bajo ellos.
Sin su red de seguridad subterránea, Irán enfrenta cada temporada seca sin ningún colchón. La ciudad queda peligrosamente expuesta, con los cimientos literalmente desmoronándose bajo sus pies. Este lento colapso subterráneo es más que un riesgo oculto. Está convirtiendo a Teherán en una ciudad que quizá ya no pueda seguir siendo el corazón de la nación. Con el suelo hundiéndose más rápido cada año y las reservas agotándose, los líderes han empezado a susurrar sobre lo impensable. Abandonar la capital por completo, trasladar el poder a algún lugar donde el agua todavía fluye. Profundizaremos más en eso en un momento, mientras seguimos analizando los factores que llevan a esta crisis de agua apocalíptica. La agricultura consume más agua que cualquier otro sector en el país. Es esencial para alimentar a millones, pero consume más del 90% de todo el suministro de Irán. La mayor parte de esa agua viaja a través de sistemas de riego construidos hace décadas, sistemas que tienen fugas o se evaporan antes de llegar a los cultivos. En lugar de sostener la agricultura, drenan los ríos y las reservas subterráneas aún más rápido. La presión se intensifica cuando ves lo que se está cultivando. La alfalfa, los pistaches y el arroz todavía se siembran en regiones que realmente ya no pueden sostenerlos. Estos cultivos requieren enormes cantidades de agua y cada temporada aumenta la presión hasta que la tierra misma no puede recuperarse. Para seguir adelante, los agricultores perforan pozos más profundos, rascando lo poco que queda bajo tierra en el proceso. Los acuíferos que antes protegían a ciudades como Teherán durante los años secos han sido vaciados. Lo que solía ser un escudo natural ahora casi ha desaparecido. Se han hecho intentos de reformar las prácticas agrícolas, pero rara vez duran. La política interviene, los costos aumentan, los agricultores temen perder su sustento y los líderes temen la reacción negativa de desmantelar los sistemas antiguos. Así que, año tras año, los planes se estancan y nada realmente cambia. El mismo sistema que alimenta a la nación ahora está erosionando su futuro. Mientras todo esto sucede, la infraestructura de Irán está luchando por mantenerse al día. Las grandes represas repartidas por todo el país se construyeron en una época en la que los ríos fluían con fuerza y la lluvia era mucho más confiable. Pero esos días ya pasaron, y el país sigue dependiendo de diseños del pasado. Esa dependencia de las viejas formas se remonta a una oleada de ambición. Hace años, los líderes impulsaron megaproyectos, construyendo represas a un ritmo vertiginoso, una cada 45 días durante una época, persiguiendo prestigio y victorias rápidas sin pensar en el largo plazo. Muchas de esas estructuras alteraron los ríos y ecosistemas desde el principio, preparando el terreno para los colapsos que vemos hoy en día. Y no termina ahí. Los túneles diseñados para llevar agua a las granjas y ciudades ya no pueden satisfacer la demanda. En Teherán, las propias tuberías pierden enormes cantidades de agua antes de que llegue a los hogares. Los equipos de reparación hacen lo que pueden, pero siempre están rezagados. A veces se elaboran nuevos proyectos, pero a menudo quedan sin tocar porque el dinero nunca llega. La verdad es simple. La infraestructura construida hace medio siglo simplemente no está hecha para las presiones climáticas de hoy en día. Cada tubería con fugas, cada presa que falla y cada reparación que no se realiza solo acelera la cuenta regresiva. El día cero no está esperando pacientemente. En el futuro, avanza más rápido, porque estos sistemas antiguos ya no pueden contener la crisis. Y la política añade otra capa de problemas que se cierne sobre la crisis como una tormenta pesada. Durante años, los líderes nacionales miraron hacia afuera en lugar de hacia adentro. Su enfoque se mantuvo en el poder regional, las ambiciones militares y la construcción de nuevas alianzas. Esa mirada hacia afuera tuvo un costo. La creciente asociación con Moscú desvió tanto la atención como el dinero de los problemas dentro de Irán. Mientras esos objetivos externos avanzaban, lo básico en casa se quedaba cada vez más atrás. Los sistemas de agua envejecieron silenciosamente. Las reparaciones se ralentizaron y los planes que debieron haberse implementado hace años se pospusieron para después. Incluso cuando las señales de advertencia se volvían cada vez más difíciles de ignorar. Y la historia no termina con el abandono. Hay una verdad más dura que casi nadie en el poder quiere decir en voz alta. Una gran parte de este desastre se construyó intencionalmente para obtener ganancias. Empresas vinculadas a la Guardia Revolucionaria ganan contratos sin licitación por miles de millones para construir represas que nadie necesita. La represa Godfan es el ejemplo más claro. La construyeron justo encima de un enorme depósito de sal, aunque los expertos advirtieron que envenenaría el río Karun. Tenían razón. El agua se volvió salada, las granjas río abajo colapsaron y los contratistas se fueron ricos. Mientras tanto, miles de pozos ilegales perforados por empresas con conexiones siguen extrayendo agua mientras los pueblos se quedan sin ella. Godfin destaca, pero es parte de un patrón con otras represas como Des y Shahid Abbaspur, que comenzaron fuertes hace décadas, pero ahora están bajo presión por el uso excesivo y la mala planificación. Incluso los consejos recientes de los funcionarios se reducen a poco más que esperar que llueva. Como lo dijo claramente un clérigo vinculado al liderazgo a los agricultores, la corrupción no solo empeoró la crisis, sino que activamente creó la escasez, y ahora estos problemas han chocado entre sí. Un clima cambiante, un uso de agua mucho mayor de lo que la tierra puede soportar, tuberías y represas envejecidas que siguen rompiéndose,
y años de líderes volteando la mirada se han unido todos juntos. Están llevando a Irán hacia una línea final aterradora. Todos la llaman el día cero. La pregunta no es si sucederá, sino cuándo. En Teherán, la cuenta regresiva ya ha comenzado. El día cero ya no es una pesadilla lejana. Se está acercando y las señales empeoran cada día. La vida ya se ve bastante sombría en muchas partes de Irán, y solo se está volviendo más difícil en algunos vecindarios. Las familias esperan horas bajo el calor abrasador solo por unas cuantas ollas de los camiones cisterna. Para cuando llegan los camiones, apenas hay suficiente agua para la calle. La gente comparte lo poco que puede, a menudo derrumbándose por la frustración y el agotamiento. Estas escenas se difunden rápidamente en las redes sociales, mostrando el rostro humano de esta crisis. Los hospitales ya están racionando el agua, guardando cada gota para los quirófanos y los pacientes más graves. Los baños dejan de funcionar, la basura se acumula y el riesgo de enfermedades aumenta. Las tormentas de polvo de los lagos secos llevan pesticidas y metales pesados a los pulmones de las personas. Los médicos reportan oleadas de tos inexplicable. El agua del mercado negro ya se vende por un precio muchas veces mayor que la gasolina, dejando solo a los bien conectados limpios e hidratados. Los cortes de energía ahora son algo rutinario. Ciudades como Abbas, Shiraz e Isfahán pierden electricidad de 6 a 12 horas al día, lo que drena cientos de millones de dólares de la economía. Las fábricas se detienen, las bombas fallan y las plantas hidroeléctricas quedan inactivas. Como las represas están secas, sin agua no hay energía, y sin energía no hay agua. Incluso las principales represas hidroeléctricas están cerrando completamente ahora. Toma como ejemplo la represa Karke. Su central eléctrica dejó de generar electricidad a finales de noviembre porque el embalse bajó demasiado como para hacer girar las turbinas. Esa pérdida se extiende por toda la red eléctrica, haciendo que los apagones sean más largos e impredecibles. Justo cuando las familias más necesitan las bombas, las fábricas se detienen, las bombas fallan y las plantas hidroeléctricas quedan inactivas porque las presas están secas. Y como resultado del miedo, ya han estallado protestas. Los agricultores en Isfahán han hecho estallar tuberías que llevan el agua de su río a los pueblos de Yazd. Los que están río abajo se arman cuando las bombas funcionan por la noche para sacar agua. Los enfrentamientos han dejado decenas de muertos. Algunos quedaron ciegos por perdigones en Azerbaiyán Oriental. Otros fueron abatidos a tiros en Juzestán, gritando, «¡Tenemos sed!». Multitudes en Mashhad e Isfahán corean. El enemigo está aquí mismo. Mienten cuando dicen que es Estados Unidos. Los jóvenes se organizan en aplicaciones encriptadas, incluso cuando el régimen corta el Internet. Esos cánticos se propagan rápidamente, llegando a lugares como Sistán y Baluchistán, donde el 30% de los aldeanos ya ha huido. Pozos vacíos y disputas fronterizas por ríos como el Helmand provocaron enfrentamientos mortales hace apenas un par de años en Mashhad. Las represas están a menos de un tercio de su capacidad, alimentando aún más disturbios. Funcionarios advierten que esto podría obligar a entre 50 y 70 millones de personas a desplazarse. Si nada cambia, las fuerzas de seguridad intervienen, a menudo de manera dura, y la confianza en el gobierno cae aún más. A medida que la frustración se desborda en todo el país, la presión sobre los líderes aumenta para que enfrenten la realidad, acercándose a la capital. El día cero podría golpear a Teherán más fuerte que a cualquier otro lugar, convirtiendo la ira de hoy en el caos de mañana. Si finalmente dejan de salir gotas de las llaves. Otras ciudades tampoco están a salvo, aunque ninguna enfrenta la magnitud de Teherán. En Isfahán, Qom y Mashhad, algunos vecindarios ya ven que las llaves solo funcionan unas pocas horas al día. Cada vez que ocurren esas pequeñas fallas, más familias abandonan el campo y se dirigen a las grandes ciudades en busca de agua y trabajo. Esa migración crea un círculo vicioso, poniendo nueva presión sobre sistemas que ya estaban colapsando. Lo que antes sonaba como una advertencia en informes técnicos, ahora está ocurriendo en la vida real, distrito por distrito, ciudad por ciudad, provincia por provincia. Y el daño no solo tiene que ver con tuberías y bombas, también es político. Cada vez que los funcionarios anuncian nuevos horarios de racionamiento, solo prometen controles más estrictos en lugar de reparaciones reales o nuevos depósitos. La confianza pública cae aún más. La gente escucha que habrá menos agua mañana en lugar de un plan para solucionar la crisis, y ese mensaje alimenta la ira. El pánico provoca movimientos en todo el país. Millones de personas se trasladan de una provincia a otra. Se reorganiza donde están el poder, el dinero y la influencia. Solo eso desestabiliza a la nación. Las protestas se hacen más fuertes, las alianzas dentro de las comunidades cambian y el gobierno se ve más débil con cada mes que pasa. Lo que comenzó como una falla técnica ahora es un terremoto político, sacudiendo los cimientos del Estado tanto como los de la economía. Eso nos lleva a la pregunta que los líderes iraníes ya no pueden evitar si ni siquiera pueden mantener el suministro de agua en la capital. ¿Qué pasa cuando finalmente admiten que quedarse en Teherán ya no podría ser posible? Ese reloj avanza rápidamente. Cada año que esperan, el problema empeora. Ahora los expertos dicen que, sin cambios enormes, muy pronto, grandes partes del centro de Irán podrían volverse casi inhabitables para 2026. Mover la capital solía sonar completamente loco.
Teherán ha sido el centro de poder por más de 100 años. Está llena de ministerios, parlamento, tribunales, universidades, museos y vecindarios que se remontan a siglos atrás. Sin embargo, a medida que el agua desaparece, el suelo sigue hundiéndose y las sequías son cada vez más intensas. En silencio, a puerta cerrada, los funcionarios han empezado a hablar sobre construir una nueva capital en otro lugar. Están redactando planes reales para trasladar las oficinas gubernamentales, a los trabajadores y todo lo necesario para que el país siga funcionando. Ya no se trata de comodidad o prestigio, ahora es cuestión de pura supervivencia. En noviembre de 2025, el presidente Masoud Pezeshkian dijo públicamente que partes del país, incluida la propia Teherán, están en problemas tan graves de agua que la gente podría tener que ser evacuada si las sequías continúan. Pero en realidad, trasladar una capital es una tarea colosal. Decenas de miles de empleados del gobierno necesitarían nuevas oficinas y hogares, y tendrían que construirse ciudades enteras desde cero, con carreteras, electricidad, internet, escuelas y hospitales. Y durante todo ese proceso, el gobierno debe seguir funcionando para que el país no colapse. No es como mudar una oficina a otra ciudad, es como reconstruir el cerebro y el corazón de la nación. En un lugar que todavía tiene agua, elegir ese sitio es otra pesadilla. Algunas ciudades hoy tienen más agua, pero carecen del espacio o la infraestructura para millones de nuevos habitantes. Otras están sobre fallas sísmicas o en regiones políticamente sensibles. Incluso estas opciones que parecen seguras podrían quedarse sin agua en una década. No hay una opción perfecta, solo menos malas. El presidente Pezeshkian ha argumentado que una mudanza podría aliviar la contaminación del tráfico y el hundimiento del suelo en Teherán. Pero los expertos advirtieron que, sin reformas hídricas a nivel nacional, la nueva capital enfrentaría su propia bancarrota de agua para 2027 o 2028. Y luego está la cuestión política. Las familias adineradas de Teherán poseen propiedades y negocios que se niegan a abandonar. Una nueva capital trasladaría el dinero y la influencia a otra región. Esto desataría disputas entre la Guardia Revolucionaria, los líderes religiosos, el parlamento y los gobernadores locales sobre quién controla la nueva ciudad y su agua. Incluso circulan rumores sobre la costa de Makran, un proyecto de $100.000 millones muy al sur. Algunos creen que es menos un salvavidas nacional y más un bote salvavidas dorado para la élite. Uno que va a dejar atrás a millones de habitantes comunes de Teherán. Sea cierto o no, el simple rumor muestra lo mucho que se ha erosionado la confianza. Mientras tanto, la crisis se está agravando. Imágenes satelitales de finales de noviembre de 2025 mostraron niveles muy por debajo de lo normal, con pronósticos que predicen otra caída del 20 al 30% para la primavera de 2026. Para que quede claro, esto es una caída adicional desde los niveles ya lamentables en los que actualmente se encuentra el agua. Las sesiones informativas a puerta cerrada para el Majlis, ese mismo mes, supuestamente incluyeron una diapositiva que todos recuerdan. Si el próximo invierno vuelve a ser seco, solo la provincia de Teherán tendrá un déficit de 18.000 millones de metros cúbicos. Eso equivale a perder 2 lagos Karachi completos en un solo año. No es de extrañar que se informe que un general miró la diapositiva y dijo en voz alta: "Entonces estamos acabados". Cuanto más tiempo esperen los líderes, más costoso y caótico se vuelve el cambio. En algún momento, la indecisión deja de ser una opción. La supervivencia obliga a tomar una decisión. Mientras Teherán debate su futuro, el resto de Irán ya está viviendo el colapso. Los pueblos se están vaciando. Los ríos que antes se desbordaban cada primavera ahora apenas tienen un hilo de agua. Y las familias hacen las maletas para irse a ciudades que también se están quedando sin agua. Mover la capital podría mantener las oficinas gubernamentales funcionando un poco más, pero no resuelve el desastre nacional. Teherán puede ser la advertencia más fuerte hasta ahora. El colapso está en todas partes. En el campo. Comienza el deterioro. Las granjas que antes producían trigo y fruta ahora casi no producen nada. Se perforan pozos más profundos. Pero el agua que sube suele ser demasiado salada para beber o para la agricultura. A medida que los campos fracasan, las familias jóvenes se van, abandonando la tierra agrietada y casas con letreros de "se vende", que nadie va a leer. Esas partidas no terminan con la crisis. La llevan a las ciudades donde los recién llegados aumentan aún más la demanda sobre tuberías que ya están fallando. Esa presión se refleja en la comida, o mejor dicho, en la ausencia de ella. Las cosechas de trigo, arroz, verduras y nueces disminuyen año tras año, obligando a Irán a importar más. La mitad de su trigo ya proviene del extranjero, pero las sanciones han hecho que cada transacción sea una lucha. Cuando las cosechas fracasan por falta de agua, los precios del pan pueden subir entre un 30 y un 40% en un solo mes. Lo que parece economía en el papel se convierte en una madre contando monedas en la panadería, preguntándose si sus hijos comerán mañana. Las ciudades fuera de Teherán ahora también reflejan los problemas de la capital. El agua fluye solo unas pocas horas al día. La electricidad falla con más frecuencia, porque los aires acondicionados se esfuerzan por el calor, y las propias plantas de energía necesitan agua para funcionar. Cuando la red eléctrica se cae, las bombas se detienen, los refrigeradores se calientan y la comida se echa a perder.
Estallan protestas por los cortes repentinos. Las fuerzas de seguridad responden y la ira se extiende. Lugares que antes parecían alejados de las dificultades rurales, ahora están conectados a ellas por las mismas tuberías rotas y las mismas personas asustadas que se mudan. El medio ambiente une todos estos hilos. Ríos famosos ahora están en su nivel más bajo que se recuerde. El lago Urmia, que había comenzado a recuperarse, está encogiéndose de nuevo mientras lagos y humedales desaparecen. Tormentas de polvo masivas barren el país. Los turistas antes lo llamaban las Maldivas iraníes. Los locales ahora lo llaman la Venecia del polvo. Mismos canales. Mal. Respirar se vuelve más difícil, más personas se enferman, e incluso la poca agricultura que queda enterrada bajo arena y polvo. Cada parte alimenta a la siguiente. Los pueblos secos empujan a la gente hacia ciudades abarrotadas. Las ciudades abarrotadas pelean por las últimas gotas de agua, las cosechas fallidas y el polvo asfixiante hacen que todos sean más pobres y estén más enojados. Esto no es un conjunto de problemas separados, es un gran desastre que se desarrolla en cámara lenta. Y mientras los líderes se enfocan en guerras, aliados y misiles en el extranjero, el país que se supone deben proteger se está desmoronando silenciosamente. En casa. Esa sensación de colapso no surge de la nada, viene directamente de decisiones tomadas hace años. Ahora, Irán invirtió enormes sumas en influencia en el extranjero, cohetes y su ejército. Tan solo un año de guerras por intermediarios cuesta casi lo mismo que cambiar la mitad de las tierras agrícolas del país a riego por goteo y reparar todas las tuberías con fugas en Teherán. Un año. Esa es la matemática que nadie dice en voz alta. En el Parlamento. Mientras tanto, casi no hubo inversión en infraestructura de agua. Así que cuando finalmente llega una crisis, la respuesta siempre es demasiado pequeña y demasiado tarde, dejando que las ciudades y los pueblos se las arreglen solos. Las consecuencias de estas decisiones se manifiestan de maneras crueles. Alrededor de Natanz y Fordow, los sitios nucleares, los pozos profundos todavía bombean a toda velocidad porque enfriar esas instalaciones requiere enormes cantidades de agua. Algunos vecindarios racionan 50 litros por persona al día. Las salas de centrifugadoras tienen prioridad. La seguridad supera la sed. Cada vez que esta forma de pensar se refuerza por alianzas extranjeras, la asociación con Rusia impulsa a los líderes a pensar primero en los ejércitos y la geopolítica. En lugar de pozos y represas, los proyectos militares reciben miles de millones, mientras que los proyectos de agua siguen desatendidos. Así que cuando cae la lluvia, no queda nada en reserva. Esas decisiones sesgadas reflejan oportunidades perdidas aún más antiguas. Antes de la revolución, Irán trabajó con expertos de Israel en pozos y sistemas de irrigación que pudieron haber construido una base más sólida. Ahora, con esos lazos cortados, el país se ha quedado atrás, comparado con vecinos que reciclan casi toda su agua residual o extraen suministros frescos del mar mediante desalinización. En cambio, las plantas en la costa permanecen inactivas, acumulando polvo mientras la atención sigue centrada en metas lejanas. Incluso aquellos que intentan advertir sobre el peligro enfrentan castigos. Los científicos que hablan demasiado fuerte se arriesgan a perder sus empleos, ser arrestados o incluso ser obligados a guardar silencio. Muchos de los mejores hidrólogos de Irán se han ido. Javad Madani huyó en 2018 después de ser acusado de espionaje simplemente por hablar sobre la crisis. Cientos de ingenieros jóvenes lo siguieron. El país está perdiendo justamente las mentes que más necesita. Así como los acuíferos colapsan, los datos sobre los embalses se ocultan o se alteran, por lo que la gente solo descubre el peligro cuando sus propios grifos se quedan secos. Sin información honesta, la planificación es imposible y el desastre crece sin control. Entonces, ¿Irán está condenado? Bueno, todavía no. Existen soluciones. Son difíciles, costosas y requieren líderes que se preocupen más por la supervivencia que por el orgullo, pero son reales y comienzan donde el problema es más grande. El primer paso es la agricultura. Porque la agricultura consume más del 90% del agua de Irán, la mayoría de los agricultores todavía inundan sus campos, perdiendo enormes cantidades por evaporación. Cambiar a riego por goteo podría ahorrar miles de millones de litros cada año, pero solo el riego no es suficiente. Cultivos sedientos como el arroz y los pistaches no pueden seguir creciendo en las zonas más secas, y los subsidios que premian el desperdicio deben terminar. Los agricultores también necesitan capacitación y precios justos para hacer el cambio. Sin una agricultura más inteligente, nada más importará. La agricultura más inteligente solo funciona si el propio gobierno cambia. Actualmente, los ministerios y las provincias se pelean entre sí y ocultan información. Una autoridad del agua fuerte y honesta debe recopilar datos reales y hacer planes reales. Los científicos deben ser libres de hablar cuando la verdadera situación sea visible. Así se pueden tomar decisiones más inteligentes. Entonces, el gobierno abre las puertas para que las ciudades actúen. Tan solo en Teherán, entre el 30 y el 40% del agua se pierde por tuberías rotas antes de llegar a una casa. Arreglar esas fugas sería como descubrir un nuevo río
Agregar medidores inteligentes, reciclar el agua de la regadera para las fábricas y realizar campañas sencillas de conservación podría multiplicar el ahorro. Millones de pequeñas acciones juntas podrían hacer una diferencia enorme. Las ciudades no pueden tener éxito sin proteger lo que hay debajo de ellas. Los acuíferos son las reservas ocultas, pero miles de pozos ilegales los agotan. Esos pozos deben ser clausurados, aunque los agricultores se resistan. En años más lluviosos, el exceso de lluvia y agua de los ríos puede dirigirse bajo tierra para recargar los acuíferos en lugar de escurrirse por las zonas protegidas. Y el monitoreo satelital puede detener el robo de agua que nadie ve. La tecnología también puede ayudar, pero solo en los márgenes. Las plantas de desalinización pueden abastecer a las ciudades del sur, pero son costosas, consumen mucha energía y no pueden enviar agua cuesta arriba hasta Teherán. Mira Ciudad del Cabo, que evitó su propio día cero en 2018 al reducir el uso diario a 50 litros por persona, aumentar el reciclaje y aplicar soluciones de emergencia hasta que regresaron las lluvias. Irán cuenta con una larga costa ideal para soluciones similares de desalinización o impulsadas por energía solar, con 300 días soleados al año. Sin embargo, esas opciones no se aprovechan, incluso cuando las conversaciones con vecinos como Afganistán sobre ríos compartidos podrían aliviar la tensión. Los vuelos de siembra de nubes a finales de 2025 lo demostraron. Quizá añadieron entre 15 y 20 lluvias más, pero no fueron un sustituto para un cambio sistémico. Lo que une todo esto es un cambio hacia lo que los expertos llaman una economía de resiliencia. Eso significa eliminar gradualmente los cultivos que requieren mucha agua en zonas secas, reformar los precios para que los pobres estén protegidos, mientras que el desperdicio sea castigado. Restaurar los humedales en lugar de construir más represas y permitir que los pueblos y vecindarios supervisen su propia agua para que la corrupción se detecte a tiempo. La transparencia, el poder comunitario y las decisiones difíciles podrían hacer rendir lo poco que queda y reconstruir la confianza en el camino. Cada uno de estos pasos requiere más que dinero, requieren valentía política. Los líderes deben admitir errores del pasado, enfrentar a los grupos poderosos que se benefician del sistema roto y comprometerse con reformas que duren más allá de la próxima elección o crisis. Si Irán elige ese camino difícil ahora, todavía puede alejarse del borde. Si espera, las previsiones para 2026 y 2027 son sombrías. Otra, de 20 a 30% menos agua, fracasos en las cosechas, disturbios por alimentos, racionamiento permanente y una ira que podría sacudir todo el sistema. Un gobierno puede culpar al clima, a las sanciones o a los enemigos, pero no puede culpar a un embalse vacío. La naturaleza no negocia. Teherán ya está al borde del día cero. Algunos vecindarios todavía tienen agua, pero las luces de advertencia están parpadeando en rojo intenso. El reloj no está corriendo en algún futuro lejano, está corriendo ahora mismo, en cada grifo seco y en cada campo polvoriento. Irán todavía tiene la oportunidad de elegir la supervivencia, si sus líderes finalmente deciden que el agua en casa importa más que el poder en el extranjero. De lo contrario, las consecuencias de décadas de negligencia llegarán de golpe, y nadie, ni el vecindario más rico de Teherán, ni el pueblo más pobre, escapará de ellas.